personas anhelan ser mejores, mejorar sus desempeños, efectividad, pero ¿cómo lograrlo? La autoevaluación es una herramienta muy útil, pero es únicamente mi propia mirada. Aquí presento la evaluación 360 o feedback 360. Bienvenidos a esta nueva edición de herramientas número 3 del programa de coaching online. La expresión viene de cubrir los 360 grados, que simbólicamente representan todos los vínculos relevantes de una persona en su entorno laboral. La evaluación tradicional generalmente era, y se realiza en la actualidad también, desde el jefe al funcionario. Tenemos aquí una sola mirada, un solo observador. En el video anterior aprendimos cómo hacer una autoevaluación. La persona misma se autoevalúa. La forma tradicional de evaluar es el jefe evalúa al empleado, evalúa al funcionario. ¿Qué aporta de significativo la evaluación 360? Bueno, las evaluaciones de desempeño constituyen un proceso para valorar, apreciar el desempeño de los empleados en el puesto. También ayuda para ver el potencial en desarrollo que tiene dentro de la organización. La evaluación del desempeño entonces consiste en estimar, poner una valoración, un puntaje aproximado, el grado de eficacia, el grado de eficiencia con el que los trabajadores realizan sus actividades, con el que cumplen sus objetivos, con el que son responsables de su puesto laboral. Es decir, es una estimación, un puntaje en el rendimiento global del empleado. Ahora, el feedback 360 es una evaluación sobre los comportamientos, sobre las habilidades de una persona en su ámbito personal, en su ámbito laboral, profesional, en el que participa su entorno. Y la persona evaluada también, por supuesto, participa. Entonces, todos los vínculos que se valoran dentro de la organización, inclusive también afuera, como clientes o proveedores, también pueden participar. A través de este análisis se genera un informe que va a mostrar de forma gráfica y textual el eco, ¿no? El resultado que deja la conducta de una persona a través de los ojos de los que lo rodean. Y en el entorno profesional, la forma en la que influye en el rendimiento de la organización, esto se va a demostrar entonces en el informe. Así, se permite focalizar la atención en que, bueno, en el potencial de cada persona, completar la formación, las habilidades que necesite para mejorar el rendimiento profesional y el bienestar personal también. Entonces, ¿qué cubre una evaluación 360 grados? Conocimientos, actitudes y habilidades. En los conocimientos está el saber hacer, en las habilidades el poder hacerlo y en las actitudes el querer hacerlo. Esto va unido a la teoría que compartimos en el video anterior acerca de las competencias laborales, que abarca el saber, el poder, el querer, los conocimientos, las habilidades, las actitudes. Entonces, ¿cuáles son los fines que persigue una evaluación 360, un feedback 360? Primero, detectar cuáles son las necesidades de formación. ¿En qué áreas podemos ayudar a la persona a capacitarla? ¿En qué tenemos que hacer para que esta persona pueda avanzar? Bueno, podemos armar un plan de desarrollo, pero no sabemos en qué área. Ok, la evaluación 360 nos da información valiosa sobre eso. Además, descubrir personas claves que tienen habilidades potenciales para desarrollarse y para poder avanzar en la organización. También descubrir inquietudes del evaluado. La misma persona puede ver áreas que hasta ese momento no ha visto. Además, puede encontrar una persona para otro puesto. Después de hacer las evaluaciones podemos ver que la persona tal vez no está en el puesto adecuado para potenciar sus habilidades. También sirve para motivar a las personas al comunicarles su desempeño. Esto puede ser de un gran valor motivador, decir, bueno, yo quiero avanzar, quiero crecer, he avanzado en estas áreas, necesito crecer en las otras.
También sirve para que los jefes y los colaboradores tomen análisis de lo que está pasando, cómo se están haciendo las cosas y también tomar decisiones sobre salarios, sobre promociones. Entonces, podríamos decir que tiene dos fines principales. El número uno, mejorar el rendimiento del funcionario, y el número dos, mejorar los resultados de la organización. Entonces, ¿cómo hacemos un proceso de evaluación 360 grados? Número uno, tenemos que definir cuáles son las competencias. Esto es necesario. Para el puesto en el que la persona se desenvuelve o está, ¿cuáles son las competencias que necesita para que lo haga bien? Miramos la descripción del puesto. Si no están escritas las competencias, las escribimos y las detallamos. Después de definir cuáles son las competencias que esa persona necesita, que es lo que vamos a evaluar, porque no lo vamos a evaluar en competencias que no necesita, podemos también incluir otras si es que estamos pensando en moverlo de un puesto a otro, por supuesto. Ahora, si la función es evaluarlo en su puesto y avanzar en el desarrollo en el lugar en el que está, bueno, entonces vamos a limitar la cantidad de competencias. Si no, podemos hacerlo abierto con muchas competencias. Esto nos daría una información más amplia o más general. El segundo paso es el diseño de la herramienta. Es decir, vamos a hacer una planilla, vamos a hacerlo en Excel, lo vamos a hacer que esté online o lo vamos a hacer impreso. ¿Cómo lo vamos a diseñar? Después les voy a mostrar en este mismo video el diseño de algunas de estas herramientas. Número 3 está la elección de las personas. ¿A quiénes vamos a involucrar? Por supuesto, vamos a involucrar a la persona que vamos a evaluar, a sus jefes directos, indirectos, compañeros de trabajo. Entonces, las personas que están arriba, al costado y abajo en la organización, sus pares, sus superiores, inferiores, ¿sí? Personas que él tenga a cargo o personas que él tenga que rendir cuentas. ¿A quiénes vamos a involucrar? Y después está el lanzamiento del proceso. Acá es muy importante hacerlo de manera efectiva, comunicar bien, que las personas puedan captar que el objetivo de esto es ayudar al otro para poder avanzar en el desarrollo. Finalmente, en el número 5 tenemos el procesamiento de los datos. Una vez que la gente completa las planillas, las herramientas, las herramientas que habíamos diseñado, vamos a procesar estos datos, vamos a juntarlos todos tal vez en una sola planilla, hacer promedios, hacer gráficos, escribir un informe, para después sí comunicar a los interesados los resultados y finalmente tener un informe. Recuerdan que hemos visto la ventana de Johari y en esta ventana nos mostraba que hay áreas de nuestra vida que es pública, yo conozco, los demás conocen, pero también hay un área que es ciega, yo desconozco, los demás conocen, ahí entonces podemos tener información interesante. Esto era con respecto a la ventana de Johari. Bueno, les quiero mostrar algunas planillas, algunos ejemplos de formularios de evaluación de desempeño para que puedan verlo. En este caso vamos a ver una que es un ejemplo para ejecutivos. Aquí se está evaluando a la persona en planificación, organización, liderazgo, control y toma de decisiones. Continúa la planilla, pero hasta ahí puse. Entonces, ¿quiénes lo van a evaluar? El gerente general, compañeros de trabajo, subalternos y también está su autoevaluación. Por supuesto que esta es la planilla integradora, esta planilla la tendríamos nosotros. A los evaluadores le daremos una planilla en la que no puedan ver los resultados de las demás personas que están evaluando, por supuesto. Entonces, en el caso de planificación dice, participa efectivamente de la programación, es decir, ahí va una descripción, un párrafo, una escritura, una explicación de qué es planificación. Por ejemplo, el número 2 dice, establece las metas de forma puntual y adecuada a cada miembro de su personal. Entonces, la persona que toma la hoja va a poner un punto en una escala que nosotros le vamos a dar. Esto se tiene que explicar muy bien a la persona, siempre recibiendo el feedback necesario. Una vez que completa,
Esto se actualiza en una sola planilla, se ven los promedios y se pasa a hacer los informes, los gráficos y los informes escritos. Aquí hay una planilla que yo suelo usar, entonces fíjense que es parecida a la autoevaluación, solamente que aquí agregué esto es una planilla real de una persona que hicimos una evaluación 360. Aquí están a la izquierda las competencias. Las competencias tienen que ser explicadas para que la gente entienda, todas las personas entiendan lo mismo de que estamos hablando. En este caso, ética y valores, número 1. Debajo de la hoja hay una explicación qué es ética y valores. Responde a la empresa con los valores de la empresa, podemos especificar cuáles son los valores. Fíjense, esta persona puso en la autoevaluación, dice importancia, uno mismo se puso un 5 y en el nivel de desarrollo se puso un 5, los demás compañeros también y él también. Tenemos algunas distintas, por ejemplo, en la creatividad, él se autovaloró como 5 en importancia, pero puso que él tiene un nivel de desarrollo de 4, y los demás lo vieron que no era tan importante. Aquí tenemos un caso de una persona que está autoevaluándose y los demás también. Les quiero mostrar cómo influye sobre la evaluación de su jefe. Aquí no tengo los resultados del jefe, los puse después, pero se puede ver claramente cómo él está evaluando su trabajo y los demás también. Finalmente se hace un informe, un gráfico. Les muestro uno de los gráficos que yo realicé. En la primera está ética y valores, después continúan las demás, todas las competencias que se autoevaluó. En el color azul está el uno mismo, el resultado uno mismo, luego el de los otros en azul y en amarillo el jefe. Fíjense que hay una diferencia, él prácticamente tiene una línea constante de 5, así se vio, con algunas bajas, pero tenemos una diferencia con respecto a cómo lo ven los demás y cómo lo ve el jefe. ¿Cómo lo ve el jefe? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a algunos niveles concretos, vamos a ver, en planificación, vemos que el jefe lo valora con un 1, que es la calificación más baja. Los compañeros lo evalúan con un 3,50 y él mismo se evalúa con un 5. Él se evalúa con un 5. Pero si tomamos otro indicador, por ejemplo, adaptabilidad, encontramos que el jefe lo evalúa con un 3, los compañeros con un 4,5 y él con un 5 nuevamente. Esto nos ayuda a tener una idea, hacer entonces tener en cuenta cómo la persona se evalúa, los demás lo evalúan. Podemos tener, por supuesto, más líneas si integramos también proveedores, clientes, etc. Este es un ejemplo de la evaluación 360 grados. En esta hoja se proporcionan los datos y los indicadores para que las personas puedan evaluar. En la parte superior se ponen los datos de la persona que va a ser evaluada, los datos de las personas que van a evaluar. En este caso se solicita a un superior, a un igual y a alguien que ocupe una posición inferior. Y se usa una escala de calificación que podamos elegir de acuerdo a la escala de calificación. Dice aquí, por favor asigne en el cuadro a la derecha de cada grupo la calificación que considere más adecuada. Entonces, por ejemplo, en el área de comunicación, formula: su forma de comunicarse es permanente, clara, objetiva, en ambos sentidos, con todos. Entonces, para esto la persona tendría que hacer una calificación en la parte derecha. Luego viene la parte de liderazgo, motivación, seguridad, orden y limpieza, capacitación y desarrollo, actitud y colaboración. Bueno, todas las áreas que querramos estar evaluando. En esta otra planilla sería un tabulador. En este caso, esta hoja es para que sean
capturados los resultados de la evaluación individual que ya hemos entregado a la persona. Aquí tenemos el supervisor, el igual y la persona inferior, y en este lado tendríamos que poner las calificaciones para cada una de las áreas. Luego podríamos sacar un promedio en el caso de comunicación, liderazgo, motivación, etc. Y finalmente tendríamos entonces los gráficos. En comunicación, los promedios y los promedios generales. Y entonces podríamos ver un gráfico de resultados con colores diferentes para ver cómo lo ve el superior, cómo lo ve un igual, cómo lo ve un inferior y cuál es el promedio. También podríamos agregar otro indicador de cómo se ve a sí mismo. Entonces, para completarlo y que sea realmente una evaluación 360 grados. Este es otro modelo más que les muestro para que lo podamos tener de ejemplo. Hasta aquí llegamos entonces con esta explicación de una excelente herramienta. Nosotros cuando vamos a hacer coaching podemos usar esta herramienta, podemos elaborar nuestras propias herramientas. ¿Qué es una evaluación 360? Yo les voy a subir en la fanpage, en el grupo de Facebook, un ejemplo de mi planilla. Ustedes pueden elaborar sus propias planillas de qué es una evaluación 360. Dijimos que evalúan conocimientos, evaluamos habilidades, evaluamos actitudes, tanto el saber como el poder como el querer. Es decir, la persona hace su autoevaluación, su jefe hace evaluación, sus compañeros pares hacen su autoevaluación y las personas que él tiene a su cargo también lo pueden evaluar. Entonces, este feedback 360 nos va a aportar información clave para después saber cuál es la brecha, la distancia que hay entre el nivel de competencia que tiene en ese momento y el que tendría que tener. La brecha, la distancia a desarrollar, ahí podremos nosotros intervenir como coach y ayudarlo a el desarrollo de las competencias necesarias. Bueno, muchas gracias por participar. Espero sus comentarios de esta herramienta, principalmente que se animen a practicarla, a realizarla en sus empresas y cuando realicen las sesiones de coaching, que les sea una herramienta de mucha utilidad. Muchas gracias y nos encontramos entonces en la próxima entrega de Herramientas para el Coaching.